magia, ¿sí? Saber que una vez que nosotros tomamos la decisión de salir, la realidad es que nos manejamos dentro de una competencia mucho mayor, porque ahora no compartimos solamente con, no sé, Big y Pelican, ¿sí? De las viromes. Competimos con todos los fabricantes de bolígrafos o lapiceros, lo que haya sido que nosotros vamos a comercializar del exterior. También conocer el tamaño del mercado. ¿Y por qué es importante esto de conocer el tamaño del mercado? Porque muchas veces nos pasa que de pronto nosotros estamos hablando de pequeña y mediana empresa que tiene 10 empleados, que produce zapatos artesanales de cuero, cuyo proveedor es el campo del tío Pepe, porque muchas veces nos pasa que traen ese tipo de productos, y de pronto han decidido que lo van a comercializar a Brasil. Y vos decís, pero ¿cómo ustedes van a proveer, ¿sí? Y van a generar una oferta exportable con 10 empleados para Brasil? Entonces, no, tenemos que circunscribirnos, o sea, ¿dónde vamos a ir de Brasil? Porque yo no puedo cubrir toda la demanda de Brasil, entonces, ¿qué va a ser lo que va a pasar? Va a ser un fracaso. Un completo fracaso si yo decido sacar, no sé, con mi infraestructura, ese producto a Brasil. No, lo puedo sacar, decir, bueno, selecciono un área en donde yo, por el análisis que hice del tamaño del mercado, por las características de ese mercado, me doy cuenta que puedo cubrir esa demanda. Una vez nos pasó, por ejemplo, también de gente que quería, de un grupo de chicos que quería exportar jeans también a Brasil y nos había puesto el estado de Santa Catarina. Perdón, no era Santa Catalina, era el norte. No me acuerdo si era Fortaleza, me parece, estado de Fortaleza. Bueno. China es Fortaleza, ¿no? O sea, es un calor agobiante. Ustedes, seguramente, los que han tenido la oportunidad de conocer el norte de Brasil, desde el Ecuador, 10 para abajo, 10 para arriba, sabemos la temperatura que hace. La gente no usa jean, propiamente dicho. Podemos hablar de un pantalón baiano, de un pantalón, o de, no sé, un pantalón cuyas características de algodón hagan semejante que es un jean, pero la gente no sabe trabajar de jean, ¿sí? O es como querer decir, bueno, les vamos a comercializar borcegos. ¿Cómo vamos a comercializar borcegos a ese lugar? Es lo mismo que yo diga que voy a llevar a Ojotas Alaska, o sea. Entonces, son esas las cuestiones que parecen muy básicas, pero aunque ustedes no lo crean, una vez que seleccionan el mercado de destino y lo justifican, no lo tienen en cuenta. Entonces, vienen con una gran cantidad de variables y que análisis se quedaron en cosas como muy burdas, como por ejemplo el análisis del clima. Cuando ustedes hacen la ficha país, van a ver que nosotros pedimos ciertas cosas, no tienen que poner todas, tienen que ponerlas relevantes en función del producto que tienen, ¿sí? Porque eso es lo que nos importa, o sea, que ustedes puedan analizar idiosincrasia, cultura, valores, principios, colores, no sé, todo lo referido a la demanda de su producto en determinado país. Lógicamente, influyen las barreras arancelarias y pararancelarias, o sea que, por ejemplo, si nosotros lográramos antes de octubre que ustedes presenten el trabajo, el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, bueno, entonces ahí se nos abre otra ventana de posibilidades. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que hay, que van a haber más listas negativas que listas positivas, perdón, más listas positivas que listas negativas, y que se les abre oportunidad a un nuevo mercado mucho más grande del que teníamos con respecto a los acuerdos que el Mercosur tiene hasta el día de la fecha. Y eso influye directamente en cuál, en la variable determinante, que es la variable precio del producto, ¿sí? Por otro lado, tenemos que contar los recursos económicos y financieros. Nosotros sabemos, bueno, Guille, que trabaja en Procordia, seguramente les va a hablar un montón de diferentes tipos de financiamiento que existen. No obstante, tener en cuenta, a ver, que hay momentos históricos en donde se seleccionan diferentes bienes o productos como estratégicos y por tanto se trata de fomentar la exportación de los mismos, entonces son oportunidades para ese sector, por ejemplo, productivo, ¿sí? Entonces, eso va a significar que nosotros podemos pedir un financiamiento con una menor tasa de interés y por lo tanto eso nos permite a nosotros decir, bueno, pedimos mayor plata, o nos confiamos en los plazos para la devolución, entonces hacemos una experiencia consolidada, para después poder posicionarnos y realmente pagar ese financiamiento que obtuvimos. Analizar el grado de riesgo, lógicamente, a veces nosotros estamos poniéndonos a la quiebra. Fíjense, miren, qué importante, ¿no? Ustedes se acuerdan de los alcoholes porta. Previo a la pandemia del COVID, ¿se acuerdan que ellos habían largado el Fernet 1882?
se habían, hasta podríamos decir, hasta encaprichado de alguna manera en posicionar el Fernet 1882 como el Fernet de referencia de consumo en Córdoba. Córdoba es una provincia que consume muchísimo Fernet, y ganar la posición, digamos, al producto boutique más seleccionado, que era el Fernet Branca. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, que Porta, por las inversiones que hizo en merchandising, posicionamiento del producto, política de penetración, porque lo vendía a un precio mucho menor del que a ellos les costaba producirlo y demás, estaba al borde de la quiebra. Directamente al borde de la quiebra. Si no fuera por el COVID que remontó por el alcohol Porta, que de pronto todos estábamos buscando alcohol, hubiera quebrado esa empresa familiar que ya se llevaba, no sé, una trayectoria de más de 50 años. Entonces, imagínense lo importante de tener en cuenta, bueno, cuál es el grado de riesgo que yo puedo asumir a la hora de tomar determinado, generar determinada objetivo nuevo, ya sea de un producto, de una estrategia o de lo que sea, ¿sí? El control del proceso, o sea, tener en claro que una vez que nosotros seleccionamos exportar, bueno, tiene que haber una persona encargada dentro de la empresa que haga el seguimiento, no es que sea, bueno, lo despache, se fue. Y nos quedamos ahí, no sabemos cómo llegó el producto, no sabemos si el producto pudo satisfacer al importador, no sabemos las condiciones. Entonces es muy importante que alguien se quede al cargo del proceso. Y cuando nosotros hablamos de pequeñas y medianas empresas, como estamos todos hablando, de pronto, si no fijamos a esas personas en un primer momento, se pierde. Si no tenemos a alguien que vaya a ser el referente, que vaya a poner los reportes en la gerencia, por más chiquito que sea la empresa, perdemos ese control, y al perder ese control perdemos la experiencia. Al perder la experiencia seguramente vamos a tener una mala experiencia, y por tanto va a fracasar nuestra exportación. Y por último, es muy importante saber en qué etapa de internacionalización se encuentra la empresa, por lo que nosotros como condición sine qua non para la realización de trabajo le decíamos que no puede ser una empresa que tenga experiencia exportadora, porque lógicamente si vamos a ir a hablar con Arcor, bueno, Arcor nos da clase a nosotros, no nosotros podemos ayudarlos a ellos, ¿sí? Entonces, es muy importante que, es más, las grandes empresas multinacionales son las que ponen, en función de las necesidades y demás, bueno, cuáles son los canales nuevos que se pueden utilizar para la comercialización internacional, si según las necesidades que ellos van viendo de la variación de mercados. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces nosotros vamos a pasar a hablar de diferentes tipos de canales, que los vamos a clasificar en dos: los canales directos y los canales indirectos. ¿Qué significa el canal directo? Cuando es la propia pequeña y mediana empresa la que se va a hacer cargo, ¿sí?, de toda la estrategia y la selección del canal, y el canal indirecto va a ser cuando vas a ver intermediarios. Entonces, no va a ser muy complejo. ¿Cuáles son las mayores ventajas de una exportación directa? Bueno, lógicamente que al nosotros hacernos cargo de todo el proceso, vamos a tener una mayor rentabilidad porque vamos a disminuir los costos, digamos. No es lo mismo que yo contrate a una empresa para que desarrolle, esa empresa seguramente nos va a fijar dos valores. Uno, digamos, fijo, y otro variable en función de las ventas que ellos nos consigan, o de los clientes que nos consigan que nos compren. Entonces, bueno, eso genera un mayor costo. Por otro lado, la realidad es que, como yo les decía, no es lo mismo que nosotros tengamos el control pleno de ese canal de comercialización a que nosotros se lo deleguemos a un tercer actor. Ese tercer actor nos tiene que mandar reportes, tenemos que estar todo el tiempo, bueno, a ver cómo salió, cómo no salió y demás. Entonces también es muy importante. Y sí nos ayuda a generar, lógicamente, una capacidad de aprendizaje mucho mayor, un financiamiento en el proceso de internacionalización, los que nos permiten a nosotros después ir ganando mayor experiencia e ir abriendo nuevos mercados, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos entendiendo cuál es el circuito, y eso nos va permitiendo a nosotros, bueno, de manera unilateral decidir hacia qué otros nuevos mercados lo hacemos, y no estar contratando todo el tiempo a algún intermediario que encarece los costos. ¿Cuáles son las desventajas? Es que, bueno, como yo les decía, si nosotros no planteamos quién va a ser el representante, quién va a estar a cargo de y demás,
probablemente sea un fracaso. Esa persona encima tiene que tener cierto conocimiento, un background que le ayude. No es que yo digo, bueno, a ver, sí, lo pongamos Juancito. Y Juancito se acaba de recibir el secundario. Bueno, seguramente Juancito va a fracasar. A cambio, si ponemos, no sé, a una persona que, no sé, se está recibiendo ingeniería industrial y que ha hecho en la Cámara de Comercio cursos vinculados, capaz que no es la persona que tiene la idoneidad, pero por lo menos sabe cuando hablamos de barreras arancelarias y pararancelarias lo que significan, ¿sí? Entonces, y eso en las pymes es muy común de ver, como todos quieren tomar decisiones de todos, sobre todo. ¿Y por qué? Porque las pymes por lo general son, digamos, empresas muy patriarcales, o sea, que nacen desde un entorno familiar, o que nacen por diferentes socios que son amigos o conocidos y demás, y entonces bueno, que traccionar y movilizar y generar esos cambios llevan bueno, a poder diferenciar cómo se tiene que organizar, cuál va a ser el modelo que va a utilizar la empresa y demás para la toma de decisiones. Y bueno, como les decía, al no tener experiencia, muchas veces eso juega un poquito en contra, pero bueno, depende nuevamente del producto que nosotros querramos vender, depende de los factores productivos de nuestra empresa, o sea que hay un montón de cuestiones que tenemos que estar viéndolas para realmente saber si es una ventaja o una desventaja hacerlo de una manera u otra. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de hacerlo desde un canal indirecto? Bueno, las ventajas es que la realidad es que es mucho más ágil, ¿sí? Si nosotros tenemos como objetivo cumplirlo en un determinado periodo de tiempo que es inmediato, bueno, la realidad es que contar con estas empresas que tienen el know-how y nos van manejando todo, lo hace mucho más ágil, por lo general garantiza también el éxito de por lo menos la primera experiencia exportadora. Y después, bueno, nosotros vamos a ir manejando el tema de los costos y no para saber si nosotros elegimos primero una exportación indirecta y después vamos adquiriendo confianza y seguridad para irnos o cambiar a una modalidad directa. Lógicamente hay que ver los términos contractuales con los que nosotros hayamos fijado las condiciones de exportación de nuestros productos con los intermediarios. Desventaja, obviamente reduce el aprendizaje propio, y si bien sirve para la apertura de los mercados, no es recomendable, como yo ya recién decía, para el largo plazo. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes canales directos, después los indirectos y después los nuevos. ¿Cuáles son los directos? Bueno, tenemos en primer lugar el departamento de exportación, es decir, mi empresa decide generar dentro de las diferentes áreas administrativas un departamento de exportación, se contrata a una persona idónea, que nosotros consideramos que sea idónea, y se plantean los objetivos, el análisis, investigación y el desarrollo de la experiencia exportadora desde dentro de nuestra empresa, ¿sí? No hay mucha más complejidad, después no les leo toda la filmina porque no sería necesario que lo hagamos, simplemente es, así como tengo el departamento de recursos humanos, tengo el departamento de tesorería, tengo el departamento de producción y el de ventas, armo el departamento de exportación, ¿sí? Una segunda instancia que es mucho más barata el departamento de exportación, porque el departamento de exportación que nos va a generar recursos humanos que tengamos que nosotros pagarles mensualmente, ¿sí? La actividad que desarrollan. Entonces hay veces, no todas las pequeñas y medianas empresas están dispuestas o tienen la capacidad económica para afrontar un departamento de comercio exterior con lo que conlleva en el tiempo, sobre todo por los contratos que se tienen que llevar a cabo. Pero podemos establecer, si como una primera medida, en lo que se llama el viaje periódico de negocios. El viaje periódico de negocios es muy interesante. Ahí ya te doy, Rosario, la palabra. El viaje periódico de negocios es muy utilizado por estas pequeñas y medianas empresas que participan activamente en foros o ferias internacionales, o que de pronto alguien les brindó un contacto, o que ahora, bueno, por Instagram, Facebook y todas las redes sociales, alguien del exterior se contactó y dijo, che, me interesa tu producto, me encantaría tenerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Que alguien que ya trabaja en la empresa, sea el gerente, el dueño, el hijo del dueño, el del área de ventas, el encargado de ventas en el ámbito nacional, bueno,
se ponga al hombro, ¿sí? Este proyecto de exportación, y entonces empieza a hacer viajes periódicos con los futuros o, o posibles clientes que puedan hacer en el exterior. Ahora sí, a una de las chicas había levantado la mano. Profe, estas son estrategias y ¿cambia algo que la empresa tenga todas de estas estrategias? O sea, ¿o elegir solo una, dos, o es mejor tener cada una de estas? Cada empresa va eligiendo, como yo les digo, una vez que nosotros, por ejemplo, ustedes ya van a ver lo que es el desarrollo del plan estratégico. Todas las empresas, siempre, todos los años, anualmente, ¿sí? La alta gerencia desarrolla el plan estratégico. Dentro del plan estratégico puede estar, por ejemplo, la internacionalización de la empresa o generar apertura de mercados, exportación y demás. Y las estrategias pueden ser una, pueden ser varias, pueden combinarse, ¿sí? Depende de muchas cuestiones, de la capacidad económica de la empresa, del know-how que tenga, pero nosotros podemos combinar y decir, bueno, el departamento de exportación, se nombra el departamento de exportación, y lo que hace el departamento de exportación como estrategia combinada es generar viajes de periódicos de negocios, ¿sí? No es que es una u otra, sino que yo puedo tener un multiverso de estrategias de canales de comercialización y hasta ir segmentándolos por distribución geográfica. Por ejemplo, yo digo, bueno, acá a tales países lo hago de tal manera, con esta región de esta otra, ¿sí? Entonces los vamos combinando. No sé si te respondí. Sí, sí, o sea que no hace la diferencia o no te hace más eficiente o más competitivo a nivel internacional tener todas estas estrategias. No, o sea, por lo general, como todo, tenés que seleccionar, ¿sí? O sea, tenés que tomar la decisión de decir, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, vos no podés decir, bueno, aparte por los costos, vuelvo a decir, los costos es la variable fundamental a la hora de decidir, digamos, qué canal puedo utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tengo que pagar, y eso influye directamente en el precio final del producto que yo voy a largar al mercado internacional. Entonces, si yo de pronto hago una combinación, digo, bueno, y no voy llevando el registro, digo, bueno, vamos con el viaje periódico de negocios, Juancito va. Ah, no, pero ahora, no sé, veamos que le pongamos a Pablito como vendedor y no sé, y Gaby se va a hacer cargo del departamento de exportación. O sea, todas esas personas que no están trabajando de manera conjunta en ese objetivo, me va a generar costos, retraso de tiempo, muchas personas que van a querer tomar decisiones por las experiencias que fueron adquiriendo en el medio. Entonces eso no es lo mejor. Siempre la realidad es que podemos elegir uno, dos, sobre todo en las instancias donde están ustedes, y combinarlas, pero tampoco decir, bueno, no, yo hago la ensalada y mezclo todas y vemos qué sale, ¿sí? Nos focalicemos cuál nos parece la mejor, o las dos mejores, y de ahí vamos para adelante. Bien, perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Diferentes viajes periódicos de negocios que yo les decía, bueno, puedo nombrar al representante de ventas que vaya y que charle con nuestro futuro o posible cliente. Está el vendedor. El vendedor ya es cuando yo selecciono directamente a una empresa, es directamente a una persona, ya sea dentro de la empresa o que la tomo como personal de la empresa, y le doy, lógicamente, un monto fijo como cualquier otro vendedor, más un porcentaje de las ventas cerradas. Entonces esa persona ya se encarga de tener, ¿sí?, dentro de su cartera de productos, o va ofreciendo los productos de nuestra empresa y, bueno, va viajando por los diferentes lugares. Estos vendedores también se utilizan, bien sea en los mercados nacionales, o sea, cuando yo quiero salir y expandirme de mi frontera provincial, por lo general yo tomo vendedores que van siendo los que van viajando y van tratando de concretar la venta de determinados productos, pero esto sería a nivel internacional. Lógicamente, los viáticos, más el sueldo, más el porcentaje de ventas, va a ser lo que va a ser el mantenimiento fijo de ese canal. Un consorcio de exportación. Bueno, como yo les digo, vuelvo a esto que les dije en un primer momento. Las características de mi producto y las características de mi empresa y del sector productivo en el cual yo me encuentro
puede ser que en realidad, muchas veces para abaratar los costos de una internacionalización, yo desarrollo una estrategia que se llama consorcio de exportaciones. Esto, por ejemplo, es muy conocido y se lleva mucho a cabo en determinados productos que tienen un valor agregado, digamos, muy efímero, pero que está presente, o productos boutique, por ejemplo. De hecho, yo tengo, no en esta comisión, pero por ejemplo, bueno, capaz están los grupos porque están como en muchas comisiones acá en la clase, pero por ejemplo tengo un grupo que va a exportar jabones, jabones naturales, ¿sí? No puede leer lógicamente todavía las características del jabón, pero más que nada está orientado a eso. Entonces, cuando tengo una capacidad productiva muy pequeña, entonces no puedo cubrir una alta demanda, yo puedo asociarme con productos complementarios al jabón. Por ejemplo, no sé, una esponja. Por ejemplo, alguien que hace shampoo. Por ejemplo, alguien que, no sé, desarrolla, ¿qué otro producto puede ser? Perfumes, fragancias, ¿sí? Entonces, entre todos, armamos un consorcio de exportación que nos permite salir con un paquete de una oferta exportable, entonces que nos permite cubrir de una manera más amplia ese mercado de destino al cual yo quiero ir. Por ejemplo, también lo trabajan mucho los consorcios de exportaciones cooperativas, ¿sí? Entonces, donde nosotros tenemos cooperativas de miel, cooperativas de dulces y demás, incluso del eje, por ejemplo, de las aceitunas. Entonces, ellos que generan, como un único productor no puede realmente cubrir un mercado de destino, hacen un consorcio y entre todas pueden generar una oferta exportable que si quisieran salir de manera individual no lo podrían hacer. En ese consorcio de exportación, lo más importante es que al asociarse todos, si yo, por ejemplo, decido hacer un consorcio de exportación, pero viaja, y la persona que va a viajar a representarnos va a ser de una empresa, esa persona es el representante de todo el consorcio, no solamente tratando de decir, bueno, yo trato de vender de Canuto, más de los míos, y no tanto de los otros productores, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a decir que está condicionado a las características del producto, de la empresa y el sector productivo en el cual yo esté inserto. Sucursal. Bueno, la sucursal, esto ya es mucho más fácil, es cuando directamente yo pongo abro una oficina o un negocio, sí, un negocio de venta al público y demás, en el país de destino, ¿sí? Entonces, pero que depende de las decisiones propias exclusivamente de lo que nosotros decidimos en la casa matriz. Entonces, por ejemplo, Rapsodia. Rapsodia, si ustedes van a Uruguay, Uruguay tiene casas de Rapsodia, tiene sucursales de Rapsodia de venta al público. Van a Chile, también están paseando por Parque Arauco, y van a encontrar en Parque Arauco, en el shopping, Rapsodia. Se van, no sé, a Brasil, y también pueden encontrar alguna que otra sucursal de Rapsodia, sobre todo en el estado de Santa Catarina, más al sur. Ahora, son sucursales, ¿por qué? Porque la decisión, las estrategias, la política de marketing, de publicidad, de promoción y demás, son tomadas acá en Argentina, ¿sí? Entonces, no es que hay Rapsodia BR, ¿no? O Rapsodia CL, o Rapsodia UI, no. O sea, todas las sucursales que se han abierto, hay una experiencia exportadora, lógicamente, pero dependen de las decisiones que toman acá en la casa matriz de Argentina. Esa es la diferencia con la filial. ¿Por qué? Porque directamente la filial está vinculada, pero las decisiones sí se toman en ese mercado de destino en el cual yo hice la apertura de mercado. Caso, por ejemplo, vamos a pensar en las casas mucho más grandes que un Rapsodia. Vamos a pensar en un H&M, vamos a pensar en un Zara, vamos a pensar en un Nike, un Adidas. Entonces, ¿qué? Cuando llegan, abren filiales. Si bien, lógicamente, se toman decisiones en conjunto, en el área de comercio exterior, las estrategias de apertura de mercados, políticas y demás, la realidad es que ya hay muchas más autonomía en decisiones de, por ejemplo, de cuándo se toman las promociones, de cuándo se hacen las publicidades, de cuáles son los canales que se toman para hacer las publicidades, ¿sí? Las desarrollan directamente en ese mercado de destino. ¿Entendieron hasta ahí los canales directos? Para que tomen. ¿Sí?
Sí, profe, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver los canales indirectos. Como yo ya les había mencionado, los canales indirectos, o sea, nosotros nombramos a distintos intermediarios que nos van a formar parte. Entonces tenemos, en primer lugar, los agentes. Los agentes internacionales son independientes de la empresa de origen y tienen como fin promover negocios por cuenta propia. Perdón, por cuenta y orden de la empresa, pero lo hacen, lo desarrollan a sus tiempos y lo van manejando de manera personal, ¿sí? Y es muy parecido, ¿se acuerdan al que nosotros dijimos al vendedor? Porque va a también tener una comisión por las ventas. Entonces, bueno, por dedicarse nosotros le damos lo que sería un salario, pero que no es un salario porque en realidad es un agente internacional, y a su vez le pagamos comisiones por las ventas que desarrollan. Pero sí son independientes de la empresa. Es más, los agentes por lo general tienen como unas carteras de productos en donde ellos ofrecen diferentes productos a diferentes compradores o importadores en diferentes partes del mundo. ¿Sí? No están casados ni tienen fidelidad con nosotros y de hecho pueden atendernos a nosotros y a la competencia nuestra. Después tenemos las representaciones. Las representaciones sí ya son un poquito más complejas porque implican una contratación. Hay un contrato de por medio que liga a la persona o empresa que esté ubicada en el exterior con nosotros para que representen nuestros productos. Por lo general, en estas representaciones nosotros tenemos un stock, o sea, nosotros contratamos un espacio físico, en donde si bien ellos no es que nos lo compraron, sí se manejan con un stock propio para poder ofertar a los diferentes compradores. Por lo general tienen salones de venta, hay servicios de postventa, el representante siempre tiene que garantizar la postventa del producto que se llevó a cabo, ¿sí? Y como yo les decía, acá ya hay una cuestión importantísima, que es un contrato que nos liga a nosotros con ese representante. Y ese representante por lo general tiene exclusividad territorial. Entonces no es que yo pueda tener en Córdoba o en la región centro 3 o 4 representantes. Por lo general una distribución geográfica determinada, pactada, y entonces no pueden ingresar otros representantes en ese mismo territorio, ¿sí? Los representantes por lo general trabajan con bienes también complementarios, no sustitutos. Después tenemos lo que son las agencias de compra y venta, que son los brokers. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos tipo de cambio yo les había hablado de los brokers internacionales? Bueno, acá tenemos también los brokers, pero de mercadería, podríamos decirlo, de bienes, en donde ellos lo que están todo el tiempo buscando es diferentes empresas que quieran que estén demandando un producto determinado, y ellos tienen una cartera de proveedores internacionales, entonces van diciendo, bueno, por ejemplo, no sé, me están buscando lapiceras, bueno, me contacto con Bic, con Pelican de Argentina, me contacto con, no sé, Ering de Brasil, y asociadamente ellos van diciendo, bueno, vos tenés para mañana, por decirlo, vos tenés un saldo exportable de 50.000 lapiceras que podamos hacer la transacción para cubrir determinada demanda, porque nosotros sabemos también en el mercado internacional que las demandas van fluctuando. Entonces estos brokers son los que se encargan de coincidir y decir, bueno, busco determinados saldos, o sea, en diferentes proveedores, para cubrir específicas demandas que van surgiendo en un tiempo determinado. Lógicamente ellos también reciben retribuciones en forma de comisiones, y por lo general no hay como con estos brokers, no es que ellos, como la gente o representantes, están todo el tiempo buscando vender nuestros productos, sino que ellos simplemente hacen especulaciones de ofertas y demandas para generar un rédito mucho mayor en un tiempo determinado, porque ellos no quieren que nosotros nos vinculemos con un cliente en el largo plazo y garanticemos esa relación comercial por un tiempo determinado. No, ellos dicen, bueno, yo tengo esta demanda que la tengo que cubrir con determinada oferta. Bueno, ¿cuáles son los que me pueden dar este producto? Y les cerramos a esa demanda puntual en un momento determinado. ¿Van entendiendo la diferencia entre agentes, representantes y brokers? Porque sé que a veces me pongo a hablar medio rápido. ¿Sí?
Bueno, claro, profe. después tenemos los distribuidores, que acá los distribuidores no, es cuando yo hago un traspaso de la propiedad del producto. Entonces yo, por ejemplo, soy, no sé, que es una empresa de zapatos. Yo soy la zapatería Cerro, ¿sí? De Nueva Córdoba. Yo me pongo en contacto con un distribuidor internacional y por un costo menor, lógicamente, yo le vendo cierto lote de zapatos a ese distribuidor. Ahora, el distribuidor, propiamente dicho, es después el que se encarga de seguir el canal, ¿sí? ¿Cómo se va a internacionalizar? ¿A quién lo vendría más? Yo simplemente le doy un lote de productos a ese distribuidor y él se va a encargar después de todo lo que es la operacionalización y la venta y comercialización de ese producto y el posicionamiento de ese producto en otro mercado, ¿sí? La utilización de distribuidores las hacen las grandes empresas, no las empresas pequeñas por lo general. Porque bueno, estamos hablando de grandes y enormes volúmenes de productos y de grandes y enormes cadenas de distribución internacional que lo que hacen es después segmentarlo y dividirlo en diferentes estados y demás. Son cuestiones sumamente complejas e interesantes del comercio internacional, cómo nosotros podemos ir haciendo el seguimiento de ventas, tanto de ventas como de inventario de esos productos cuando entran en la cadena con distribuidores, ¿sí? La ganancia se produce por la diferencia entre el precio de la compra y el precio de la venta, y eso es lo que gana el distribuidor. De hecho, como yo les dije, el distribuidor puede recién ahí empezar con otros intermedios del canal de distribución, que pueden ser un retailer, un reseller, o ellos mismos generar páginas de compra y venta de determinados productos. Por ejemplo, Amazon, a nivel internacional, es un gran distribuidor, ¿sí? Que después también ocupa otros puestos dentro del canal, pero es un distribuidor. Mercado Libre, ¿sí? En e-commerce, es un distribuidor, donde nosotros sabemos que yo puedo ofertar mi producto por Mercado Libre, o que nosotros le podemos vender directamente a Mercado Libre, entonces ellos en sus depósitos tienen determinado stock de determinado producto que Mercado Libre identificó que se vende mucho. Entonces nosotros compramos, pero estamos comprando Mercado Libre como distribuidor, no estamos comprando el fabricante, ¿me explico? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Bueno, concesionarias. Las concesionarias, yo siempre me gusta tomarlo como el ejemplo del concesionario de los autos, porque es el que es más fácil para entenderlo, que lógicamente tiene una característica de desarrollo territorial. Es decir, el concesionario tiene el monopolio del producto en el mercado de destino. Nosotros cuando hablamos de concesionarios muchas veces nos remitimos a los concesionarios chiquitos que vemos cuando vamos andando, que ahora está lleno de lo que nosotros decimos falsamente concesionarios, pero no son los concesionarios propiamente dichos de los canales de comercialización. El concesionario es el que tiene, ¿sí?, la exclusividad económica y geográfica para la venta de determinado producto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el Grupo Tagle, es el concesionario oficial de los autos Renault, ¿sí? El concesionario, bueno, ahora no me salen los nombres, pero bueno, hay muchos concesionarios, capaz que ustedes me pueden ayudar mucho más de lo que les puedo decir yo en cuanto a los concesionarios que hoy en día tienen la exclusividad. No sé si a alguno se le ocurre otro ejemplo. Parra, por ejemplo, es de Citroën, creo. Claro, bueno, por ejemplo, el grupo Parra de Citroën. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Después que ellos decidan, ¿sí?, en la presencia geográfica que tienen, en Córdoba, por ejemplo, el grupo Parra, venderle a otros concesionarias chiquitas, que nosotros decimos concesionarias, pero son empresas chiquitas que venden y compran autos, es otra historia, pero no puede venir, no sé, Tagle a querer también vender Citroën, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un contrato en el cual dice que quién es el concesionario, cuál es la presencia geográfica que tienen, y por tanto no puede, ningún otro concesionario, no puede uno de Buenos Aires venir a querer vender acá Renault o Citroën, porque acá se tiene su representación territorial y se hacen cargo de todo lo que es el servicio de ventas, como el de postventa, ¿sí?,
y cubre, ¿sí?, el lote de la garantía de aquellos productos que estén fallados. Entonces, si yo un auto lo llevé, me lo compré, 0km, el grupo Parra, un Citroën C5, lo llevé con todos los 10.000 kilómetros y de pronto tuvo una falla en la cual el auto no anduvo más, bueno, es Parra el que me tiene que garantizar a mí, ¿sí?, que me den otro Citroën. Ahora, no es que yo voy a entrar a Citroën Internacional y voy a estar buscando, no, es Parra el que tiene que darme a mí el Citroën, porque en la garantía ellos son los responsables de cumplir con ese servicio de postventa. Después tenemos lo que son las agencias de stock, que acá, bueno, las agencias de stock sí, a diferencia de los otros, son empresas que brindan la infraestructura para el acopio, ¿sí?, en la plaza principal. Entonces acá es cuando yo les digo que nosotros podemos combinar. De pronto yo puedo tener una agencia de stock, ¿sí?, entonces, en donde yo deposito de manera indirecta un lote de productos y a su vez combinarlo, por ejemplo, con una sucursal. Entonces ahí ven que yo estoy estratégicamente utilizando dos canales. Uno indirecto porque yo, no sé, en la sucursal no tengo espacio físico para realmente tener un gran volumen de los productos que comercializo, depende también, lógicamente, del tipo de productos. Si yo estoy hablando de que voy a comercializar, no sé, lavarropas o heladeras, tengo que tener una agencia de stock, porque seguramente si yo me hablo un localcito en el medio de un lugar, no voy a poder yo tener en ese local todos los lavarropas. En cambio tengo, bueno, la agencia de stock y aparte tengo la sucursal, ¿sí? Entonces vamos mediando y buscando alternativas para lograr, ¿sí?, esa exportación. Y después tenemos lo que son las nuevas y no tan nuevas formas de comercialización. ¿Por qué les digo nuevas y no tan nuevas? Porque como yo les decía, lógicamente en la década de los 90 estaban los canales directos e indirectos que eran los más utilizados. Ya a finales de la década de los 90 empiezan a surgir los que vamos a ver ahora, y después, como yo les decía, después del COVID, la realidad es que se ha replanteado la política de e-commerce. De hecho, nosotros tenemos mecanismos de exportación virtual, donde nosotros no tenemos que hablar de grandes volúmenes como era antes. Tenemos la agencia Exporta Simple, que es una agencia gubernamental, que nos permite a nosotros directamente decir, bueno, vamos a vender tanto, el comprado va a ser tal, lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer por el Incoterm tal, y directamente ahí ya se hace todo el blanqueo, no se está hacer el trámite de la aduana, estar inscrito y un montón de cosas, ¿sí? Depende del volumen, depende lógicamente del volumen no solamente de venta de productos, sino también de las divisas que vayan a ingresar por ese canal. Entonces, bueno, va cambiando y va mutando con el tiempo. ¿Cuáles son las que vamos a ver ahora? Bueno, las licencias de fabricación, los joint ventures, los franchising y los trading companies. Vuelvo a decir esto que siempre hablamos, que nos estamos viendo casos puros, ¿sí? Esto de cuando hablamos, o sea, a ver, hacemos la definición pura y dura del comercio internacional, no obstante siempre hay como matices y grises que pueden estar vinculados. Lo que importa es que nosotros podamos diferenciar qué es uno de otro. ¿Qué es la licencia de fabricación? Bueno, ustedes como ingenieros industriales tienen más claro que yo. ¿Qué vendría a ser la licencia de fabricación? ¿Alguno? Los pueden leer y después decir. Y darme un ejemplo. ¿Alguno se anima? Ya nos quedan 4 filminas, estamos terminando. ¿Qué es la licencia de fabricación, ingenieros industriales? Es cuando una empresa internacional te permite fabricar su producto en otro país, entonces vos le pagas una regalía por eso. Perfecto. Y no solamente a veces puede ser de determinado producto, no es que ellos, o sea, puede ser de determinado producto, como decimos, bueno, cómo fabricamos esta lapicera, o puede ser que directamente nos den la marca, ¿sí?, la patente, para nosotros desarrollarlo. Entonces, nosotros tenemos muchísimas jugueterías en el país, que fábricas de juguetes en el país, que, por ejemplo, pueden tener la licencia de fabricación para salir con la estampa de un producto Disney, ¿sí? Entonces, nosotros que tenemos la licencia de fabricación de la marca, no propiamente el juguete. Nosotros desarrollamos el juguete que veníamos haciendo de siempre, pero tenemos la marca Disney, ¿sí?
O podemos tener, como bien dice el compañero, directamente la patente sobre la producción de determinado producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos Salomon Argentina, a la cual tiene la patente para la producción de las zapatillas Salomon. Vienen obviamente que tienen auditorías para saber si tienen o no la calidad, igual y demás. De hecho, por ejemplo, Playmobil, hasta hace muy poquito, tenía una fábrica de juguetes de La Rioja, tenía la patente para producir y vender en el mercado nacional los productos Playmobil, pero después por las diferentes auditorías les cerraron porque las características del plástico que utilizaba esta fábrica de La Rioja no eran las que tenían que tener, y entonces, bueno, se les saca la licencia. ¿Sí? Es como muy simple. Los controles, y puede ser del proceso productivo, del producto en sí mismo, ¿sí? O si no, bueno, como ya decía, la marca, el copyright demands, que nos permiten a nosotros vender o no determinado producto. Profe, Sí. y una consulta, por ejemplo, ¿las franquicias de comida se rigen también bajo esta licencia o es distinto? Depende. ¿O solo es producción, digamos? No, hay que ver siempre cómo es el contrato, propiamente dicho, ¿sí? Porque nosotros con franquicia nos podemos estar confundiendo con algún tipo de canal indirecto, ¿sí? Entonces hay que ir viendo cuál es el contrato y cuál es la letra pequeña, porque por ejemplo, McDonald's acá tiene representantes, ¿sí? Representantes que cubren y toman las decisiones territoriales de dónde tienen que posicionar las sucursales y demás. Y es un canal indirecto, básicamente, pero que no se vincula a lo que vendría a ser una franquicia, que es distinto. Hay otros, por ejemplo, Starbucks, que sí se están manejando con franquicias, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Grido Helados, cuando salió, en un principio abrió sucursales en Chile, Uruguay y demás, y después empezó a generar contratos de franquicia. Entonces hay que ver bien las características, como le digo, del contrato, para poder diferenciarlos, porque hasta ahí veces es como que, según el contrato, tampoco los podemos catalogar como que sean una cosa u otra. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? O sea, como que los podemos ver, que están relacionados, pero hay que ver bien las características. Lo mismo que, por ejemplo, Burger King, todos los que vienen desde afuera, hay que ver bien cuál es la figura legal que van a utilizar ellos para cerrar, porque a veces se nos mezclan y son similares, pero no iguales. Bueno, la joint venture es cuando las empresas se siguen manteniendo tal cual es, o sea, yo tengo, no sé, una empresa nosotros somos productores de celulares, bueno, les pongo los ejemplos que les puse acá. Por ejemplo, Nokia y Siemens, o Sony Ericsson, o Hysun y Pfizer. Bueno, ahora Pfizer está en boga por el COVID, se hizo conocida. ¿Cuál es la idea? Es que estas empresas mantienen su entidad, su autonomía y su cartera de productos de manera autónoma e individual. Y las decisiones estratégicas en cuanto a la misión, visión, el objeto de las empresas, productos que desarrollan, están completamente separadas. Ahora, se vinculan por alguna cuestión estratégica de algún producto que quieren lanzar de manera conjunta en el mercado y que se necesita recíprocamente, ¿sí?, para el posicionamiento de ese producto, por el know-how que tiene la contraparte en la producción, proceso o características de ese producto final. Entonces hacemos joint ventures, pero para el desarrollo de una línea determinada de productos. Esto lo vemos comúnmente, por ejemplo, en autos. ¿Se acuerdan cuando habían salido? Ahora ya no me acuerdo los nombres porque pasó hace bastante tiempo, no sé si hay ahora, la verdad, en boga, pero por ejemplo cuando habían salido diferentes modelos de autos cuya venta era particular, porque el equipo de música y todo lo que era la parte de sonido lo hace Sony. Entonces ahí se había generado una joint venture para el desarrollo y producción de determinado producto que salía al mercado, ¿sí? Nokia y Siemens también lo hicieron en la parte de telefonía, por ejemplo, ¿sí? Entonces se habían hecho joint ventures para lanzar un determinado producto. Una vez que ese producto desaparece del mercado por el ciclo de vida del producto, ese joint venture puede llegar a desaparecer, o de pronto se pueden ir generando nuevos productos para mantener esa relación.
comercial entre ambas compañías. Y acá tenemos el franchising, que era esto que preguntaba la compañera, que bueno, son alianzas estratégicas justamente para lo que hace a la distribución y comercialización de los productos, ¿sí? Donde, bueno, yo soy el dueño de la marca y básicamente le cedo a un tercero el conocimiento y demás, mediante un contrato para el desarrollo de la venta de determinado bien o servicio. Ahora, lógicamente en ese contrato yo tengo un montón de cuestiones que hacen, ¿sí?, a la identificación de ese producto como un producto de la casa matriz, ¿sí? Entonces yo no solamente hago lo que tiene que ver con el know-how del proceso productivo de ese producto, sino también de la imagen que tiene que tener la comercialización de ese producto, del tipo de características que tiene que tener. Y muchas veces el franchising se maneja o se elige de manera conjunta con la imagen del representante, ¿sí? Porque de pronto es el representante legal de la casa matriz el que va a tomar decisiones, por ejemplo, de ubicación territorial, geográfica, de dónde tienen que estar ubicados, por ejemplo, los locales. Muchos, por ejemplo, en un momento, no me acuerdo cuál era el negocio, pero que buscaba solamente locales ubicados en esquinas, porque quería que estuviera visto, digamos, en 2 calles, y esas calles tienen que ser las más importantes. Son diferentes estrategias que el representante va tomando, y el franquiciado tiene que buscar esas características para poder lograr tener la franquicia. Entonces, en función de eso, se mantiene. Ahora. El franchising, ¿sí?, también tiene que tener en cuenta que nosotros pagamos esa franquicia para poder tener la producción. Entonces, no es que cuando viene Starbucks acá, es porque de pronto está Starbucks, casa matriz y todo acá, sino que por lo general tiene figura del representante, al representante se le solicitan las franquicias, y el representante es quien tiene que controlar que se cumpla, ¿sí?, con todo lo pactado en el contrato, si no te sacan la franquicia de la producción de determinado bien, producto, servicio, lo que sea. Y por último tenemos lo que son las trading companies, que lo que hacen es prácticamente una imagen como nueva de lo que venden esos distribuidores, porque ellos compran un producto en un país y lo venden en el otro, pero al contar con una distribución propia, lo que hacen es cambiarle la marca. El distribuidor en realidad, o sea, vende Apple, no sé, en todas las partes del mundo como Apple. El trading company lo que va a hacer, le va a comprar a Apple, pero el celular va a salir con la marca, no sé, Fuchis, por lo que quiero decir. O sea, entonces las trading companies, por lo general las grandes cadenas de supermercados, hacen eso. Cuando nosotros vamos bueno, ahora no me salen las marcas de los supermercados, pero vieron que si vamos a Walmart, que ahora ya no es más Walmart, es algo más, tenía su línea de productos Walmart, pero no es que ellos producen la remera, la harina y el azúcar, sino que compran localmente y les cambian la marca a esos productos, y así es como que también operan, ¿sí?, como trading companies, porque van cambiando y generan esa red propia de distribución. Y por último, eso puede ser también como las marcas blancas que le decimos también. Claro, de hecho fíjense que los rubros donde nosotros más nos encontramos, fíjense que son los productos químicos, los farmacéuticos, con el tema de los genéricos, productos semifacturados, ¿sí?, hasta las mismas materias primas. Cuando nosotros, no sé, un productor local, no sé, cosechó la soja y después esa soja en realidad sale al comercio internacional porque no queda en el mercado interno, pero es a través de una trading company que compra grandes volúmenes a diferentes productores locales, que ellos en vez de salir, por ejemplo, con el consorcio, como les mostrar con la imagen de un consorcio, es decir, nos agrupamos los diferentes productores locales y lo vendemos nosotros. No, operamos mediante trading companies porque manejan grandes volúmenes. Las maniceras también. O sea, pensemos en esas empresas que manejan grandes volúmenes de compra y venta de productos, y por tanto, por experiencia y por demás, te conviene directamente venderlos a ellos y que ellos después le pongan la marca que quieran. Y bueno, y acá lo que terminamos con
más o menos, de manera muy global, porque los contratos de comercialización internacional y los canales de comercialización son de 50 hojas más o menos como mínimo, pero bueno, ¿cuáles son las cuestiones más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un contrato internacional? Son las partes del contrato, cuál es el objeto, la causa del contrato, si es la exportación de bienes o de servicios, bueno, cuáles vendrían a ser bienes, consumo de equipo, materias primas, manufacturas y demás, servicios de ingeniería, financiación, transporte, seguros, miren, me faltan, no sé, servicios de software, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles van a ser las formas de pago? Eso lo van a ver con Valen. ¿Cuáles van a ser las formas de pago? Nosotros tenemos muchísimas formas de pago internacionales, cada día se va ampliando más, porque nosotros la realidad es que tenemos plataformas financieras, plataformas bancarizadas, entonces va cambiando. ¿Cuáles son las condiciones de entrega? Digamos, ¿hasta dónde está mi responsabilidad en exportación de determinado bien y servicio? ¿Hasta dónde comienza la del otro? ¿Cuál es el mercado objetivo, el mercado nicho? Cuando se produce una controversia, bueno, ¿cuál va a ser el tribunal? ¿Se acuerdan que nosotros vimos con la OMC los diferentes métodos de resolución de conflictos? Por arbitraje, negociación, mediación y demás, y los otros asuntos que tienden a ser las leyes aplicables para la exportación de determinado bien y servicio, las barreras arancelarias, para el arancelario y demás. Así que esos son los puntos que comúnmente aparecen, y después lo que hay que verlos con la letra chiquita. No sé si tienen alguna otra duda o consulta con respecto a esta unidad, si no ya estaríamos terminando, y bueno, como les digo, hasta hoy, hasta las 11:59 nos pueden mandar sus trabajos. Claro, profe. Buenísimo. Bueno, una cosa importante. El viernes que viene, nosotros lo tomamos como semana de mayo, así que no tenemos clase. Nos volvemos a encontrar recién el viernes 3 de junio, ¿sí? Así que yo voy a mandar ahora un mensajito que recuerden que la semana que viene es semana de mayo y por tanto no va a haber clases. Así que bueno, descansen. Adiós, gracias. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Con suerte.